Hola, hoy visitamos la ciudad de Split, la segunda en importancia de Croacia, y en especial vamos a visitar su centro histórico y algunas de las playas. En el centro vamos a visitar la Riva, el Palacio de Diocleciano y la Plaza del Pueblo, tres lugares con historia y energía en esta ciudad frente al Adriático. Bueno, la Riva es el lugar donde estamos, es el corazón moderno de Split. Acá está lleno de cafés, de turistas, de locales también, disfrutando de la brisa del mar. Esto que está acá atrás son restaurantes y cafés, y atrás está directamente el mar y están los botes que llevan a los paseos por las islas, y un poco más atrás hay un puerto de cruceros. El paseo marítimo se construyó en el siglo XIX, en la época napoleónica, y hoy es el mejor lugar para empezar a caminar por el centro de Split. Vamos a arrancar por acá entonces. Es increíble la mezcla entre lo antiguo del palacio acá atrás y el mar allá enfrente. Tiene algo muy especial. La historia de Split comienza hace más de 1700 años, cuando el emperador romano Diocleciano eligió este lugar para construir su palacio junto al mar Adriático. Con el paso del tiempo, las murallas del palacio se llenaron de vida. Comerciantes, artesanos y familias convirtieron las antiguas galerías en calles, casas y plazas. Así nació la ciudad de Split. Hoy, ese pasado romano convive con siglos de arquitectura veneciana y austrohúngara, creando un centro histórico único, donde cada rincón cuenta parte de la historia de Croacia. El Palacio de Diocleciano fue construido en el año 305 después de Cristo, como retiro del emperador romano. Lo sorprendente es que no es solo una ruina arquitectónica, hoy en día forma parte viva de la ciudad, con casas, negocios y gente que todavía habita entre estos muros. Está lleno de casas, de negocios y demás, así que es muy llamativo. Es raro pensar que estamos caminando por lo que fue la casa de un emperador y ahora está todo lleno de tienditas. Es raro. El palacio es el corazón de Split y una de las construcciones romanas mejor conservadas del mundo. Fue levantado a comienzos del siglo IV y combinó residencia del emperador, lujo imperial y arquitectura militar. Hoy, entre sus murallas viven más de 3.000 personas y caminar por acá es como entrar en otra época. Se pueden visitar las bóvedas subterráneas, recorrer el peristilo, que es la antigua plaza central, ver el templo de Júpiter y subir al campanario de la catedral de San Duge, desde donde se ven las mejores vistas de la ciudad. Como decía Ana recién, es un poco raro sentir que estás en el lugar donde estaba un emperador y ahora hay tiendas de souvenirs, pero igual el lugar es impresionante. El templo de Júpiter fue construido hace más de 1700 años en honor al dios principal del panteón romano. Está cubierto por una bóveda perfectamente conservada y custodiado por una esfinge traída desde Egipto. Con el paso del tiempo se transformó en baptisterio cristiano y hoy guarda la estatua de San Juan Bautista. Es uno de los rincones más antiguos y sorprendentes del Palacio de Diocleciano.
Debajo del palacio se esconden las antiguas bóvedas romanas, un laberinto de pasillos y cámaras que reflejan cómo era el palacio original. Hoy se pueden recorrer y en sus galerías se montan ferias, exposiciones y tiendas de artesanos. La Catedral de San Duge o San Domnio es el edificio más alto de Split y uno de los más antiguos del mundo en uso continuo. Fue originalmente el mausoleo del emperador Diocleciano, el mismo que persiguió a los cristianos, y siglos después se transformó en iglesia. Su campanario domina todo el casco histórico y subir hasta arriba ofrece una de las mejores vistas del Adriático. En el interior se conservan relieves romanos, esculturas medievales y un altar dedicado al santo patrono de la ciudad. El tesoro de la Catedral de San Duge guarda algunas de las reliquias más valiosas de Croacia, entre ellas manuscritos medievales, vestimentas litúrgicas y objetos de oro y plata que datan del siglo XIII al XIV. Es un pequeño museo dentro de la catedral que permite asomarse al pasado religioso y artístico de Split. Una de las cosas más sorprendentes de Split es que dentro del antiguo palacio todavía vive gente. Entre muros romanos hay departamentos, cafés y tiendas de alta gama. Caminar por acá es ver cómo la vida cotidiana y el lujo moderno se mezclan con más de 1700 años de historia. Bueno, estamos yendo camino a la Plaza del Pueblo, que vendría a ser la plaza principal de la ciudad. Esta es la Plaza del Pueblo. Es de la época veneciana y donde la vida sigue girando como en esa época. Como verán, hay mucho movimiento y alrededor de la plaza hay bares, restaurantes, negocios. Es una ciudad que sigue viva, aún en la parte antigua. Y Ana, ¿cómo viene Split? Bien, muy lindo, es muy lindo. Me gustó más Dubrovnik, pero es una muy linda ciudad, es rara. La ensalada está buenísima. Mama Burger Bar.
cruzando un túnel para ir a un parque donde hay una playa. Vamos a estar en la playa por un rato. Venimos de tomar un desayuno en un café de especialidad que estaba en el centro, detrás del centro histórico de la ciudad. Realmente muy rico todo lo que comimos. Se llamaba Stowe Coffee Roasters. Ahora estamos yendo a esta playa. Después vamos, la idea del día es ir a distintas playas y conocerlas. Acá en la playa Kashuni está dentro de un parque con estas montañas. Hoy está un poco nublado. No, nublado no, ventoso. Split también tiene playas muy populares, como Bachvice, famosa por su arena, o Kashuni y Obogena, rodeadas de pinos y aguas turquesa. Son el lugar perfecto para relajarse después de recorrer el centro histórico. Cuesta imaginarlo, pero durante la Guerra de los Balcanes, en los años 90, en playas como esta hubo lanzacohetes y posiciones defensivas. Split también vivió esos días difíciles, y hoy ese pasado contrasta con la calma del Adriático. Allá a lo lejos, las montañas en picos, es la isla de Hvar, a la que se puede ir con un ferry que tarda unas horas en llegar. Incluso se puede ir en auto. Acá viene la Santa María, se llama el barco. Viene con Cristóbal Colón. Buenas, cambiamos de playa. Estamos en Oveno Beach. ¿cómo? Oveno Beach. Oveno Beach. Ah, no, perdón. Cuando uno se equivoca tiene que reconocer en Obogena Beach. Desde el aire, Split se despide mostrando toda su belleza y su energía frente al Adriático. Fue increíble recorrer sus calles, el Palacio de Diocleciano y cada rincón de esta ciudad que combina pasado romano y vida moderna. Gracias por acompañarnos en este viaje, por suscribirse, dejar un like y comentar, que realmente ayuda muchísimo al canal. Y no se pierdan el próximo video porque vamos a conocer un lugar completamente distinto, el Parque Nacional de Plitvice, que muchos consideran el lugar natural más lindo de toda Europa. Hasta la próxima.